Recientemente finalizó la nueva serie original de Disney Plus, Tu amigable vecino Spider-Man, y es por eso que les traigo el siguiente video, el cual se va a dividir en dos partes, o tres como lo quieran ver. La primera es ver la nota que le dieron en el sitio IMDb, el cual considero dentro de lo que se puede una de las quizás páginas más objetivas, la cual fue de un 7,4 sobre 10 basándose en 9.500 votos. Después vamos a pasar a las apreciaciones individuales por capítulo, pero antes quería mostrarles también cómo estuvo dada esta puntuación y cuánta gente le dio cada punto. Partiendo del 10, que obviamente es la mejor calificación, fueron 1.900 personas que conforman el 20,3% de los votantes. Después el 9, el 13,5% de los votantes compuesto por 1.300 personas. Un 8 le dio el 25% de los votantes, conformados por 2.400 votos. 7 le dio el 16,8% de los votantes, compuestos por 1.600 votos. Un 6 le dio el 6,1% de los votos, compuesto por un 580 usuarios. Un 5 le dio el 2,5%, compuesto por 242 usuarios. Un 4 le dio el 1,4% de los usuarios, compuestos por 130 usuarios. Un 3 le dio el 1,2% de los usuarios, compuesto por 119 usuarios. Un 2 le dio el 2% de los usuarios, compuesto por 190 usuarios. Y un 1 le dio el 11,1%, compuesto por 1.100 usuarios. Desde ya, el 10 y el 1 por lo general suelen ser votaciones bastante poco objetivas, ¿no? Gente que por ahí viene fanatizada para bien o para mal. Pero bueno, estos son los números. Y después vamos a pasar a la calificación por episodio, teniendo un 7,3 de puntaje general para el episodio 1, un 7,2 de puntaje general para el episodio 2, un 7,5 para el episodio 3, un 7,4 para el episodio 4, un 7,5 para el episodio 5, un 8 para el episodio 6, un 8,5 para el episodio 7, un 7,6 para el episodio 8, un 8,3 para el episodio 9 y un 8,7 para el episodio 10, siendo el mejor valorado de toda esta temporada, que dicho sea de paso ya se anuncia que va a haber temporada 2 y 3 al menos. Bueno, habiendo visto la opinión general, o por lo menos la de los votantes de IMDb, ahora vamos a pasar a la particular. Yo ya cubrí esta serie, o por lo menos fui cubriendo los anuncios anteriores al estreno y mostré un notorio descontento por todos los cambios raciales, también por la animación que no me terminó de cerrar. El diseño del traje de Spider-Man se ve bastante feo también. La ausencia de una buena parte del cast tradicional de la historia de Spider-Man tampoco me gustó mucho. Y debo decir que muchas de estas cosas me siguieron molestando cuando vi los primeros dos capítulos. Si bien no me parecieron horrendos, y de repente valoré que hubiera un elemento nuevo en lo que se refiere por lo menos al origen de Peter, el tema de la araña que baja de un portal mientras Strange está peleando contra un bicho de otro mundo. Por lo menos fue refrescante con respecto a la siempre repetitiva escena de Peter en el experimento y la arañita picándolo. No sé, me gustó, eso me gustó. Pero después el enfoque de los primeros dos capítulos al menos no me engancharon. ¿Vieron cuando están viendo algo y de repente su cabeza empieza a pensar en otras cosas? Y agarrás el celular y mirás así de reojo. De hecho, recuerdo haberlos visto para un podcast en el que participo, Comic Sans, en el canal Ojos de Perro Chusco. Que bueno, cada tanto comentamos las series que van saliendo, entonces las tenía que ver para ese día, que si no me equivoco cayó un jueves. Y bueno, los vi como para estar preparado y la verdad que no me interesaron mucho. Y debo aclarar también que Spider-Man es uno de mis personajes favoritos, o sea que no me generara interés, la verdad que no me funcionó bien. Por eso después, cuando agarré la siguiente tanda de capítulos, que fue el resto, o sea, vi primero los primeros dos y después los 8 restantes en un solo día. Fue una agradable sorpresa porque ya establecido ese origen que quizás fue avanzó de una forma un tanto torpe, la forma en que Peter se conoce con Nico Minoru, que es acá su mejor amiga en esta continuidad. Cómo se establece a Pearl, que es el interés amoroso de Peter, que es un personaje original. No pertenece a ninguna adaptación ni a ningún medio. El personaje de Lincoln, que es esta subtrama, que es parte amigo de Peter, parte novio de Pearl.
y tiene como un desarrollo donde vamos a ver una suerte de caída de ese personaje hasta quizás convertirse en el villano que conocemos de los cómics como Tombstone. También vimos un Norman Osborn un tanto diferente a todas las versiones anteriores. Vimos un Harry que en esos primeros capítulos no hizo demasiado. Y vimos a Peter trabajando en una suerte de internado, ¿no? De pasantía, mejor dicho, en Osborn, y de cómo finalmente al final de esos capítulos Osborn descubre, padre, Norman, descubre la identidad de nuestro héroe. Y quizás ahí empieza lo más interesante, que es justamente a partir del capítulo 3, donde Norman hace como una suerte de mentor, de una forma muy parecida como ocurre un poquito con Nick Fury en los cómics de Ultimate y también con Iron Man en las películas del MCU. Bueno, acá tenemos un Norman que, a diferencia de los otros dos, es un empresario independiente y que tampoco tiene poderes, o sea que en realidad es como una ayuda táctica para Spider-Man, haciéndole traje y finalmente jubilando este tan horrible que no me gustaba, siendo su primer traje profesional, entre comillas, el blanco de la Fundación Futuro. Para quien no haya leído esos cómics, básicamente hay una época de los Cuatro Fantásticos donde la Antorcha Humana, entre comillas, muere. Casi todas las muertes siempre son entre comillas. Y un aparente testamento del personaje decía que quería que en caso de que pasara, bueno, lo peor, fuera Spider-Man quien lo reemplazara dentro de los Cuatro Fantásticos. Entonces, bueno, también forma parte de un proceso de los Cuatro Fantásticos. Al perder a uno de los cuatro originales, deciden cambiar de nombre y de hecho se expanden y empieza a funcionar también como una escuela. Cambian los trajes tradicionales azules a los blancos y bueno, y ahí lo vemos a Spider-Man con el traje particular de Fundación Futuro. Una curiosidad es que en los cómics de Spider-Man, salvo unos en particular donde, bueno, estaba con los Cuatro Fantásticos, usaba su traje normal y es como cuando iba a la Fundación Futuro cambiado de uniforme. Bueno, acá en este caso se lo hace Norman Osborn y tiene varias de las ventajas por ahí que podríamos apreciar en el Iron Spider que le hace Tony Stark en los cómics y en las películas también. Ese traje igual después termina hecho mierda en una pelea contra el Escorpión, lo que da lugar al traje tradicional que se estrena en el anteúltimo capítulo. Hay algo interesante de acá de Norman Osborn que, como dije, es diferente a otras versiones presentadas en diferentes medios, que no es particularmente un villano, sino más bien se lo ve como un personaje gris, con ciertas tendencias oscuras, y no es un doble sentido con el cambio de raza que le aplicaron, sino que no se lo ve como malo per se, o sea, no se lo ve que tenga un gran plan, una gran conspiración, pero sí se lo ve que es muy ambicioso. De hecho, uno de los personajes que se introduce en la serie como un gran estratega o como quien provee de tecnología a diferentes malos episódicos es Doc Ock. En este caso es igual a los cómics. Y vemos como hay una trama de fondo donde, además de querer ayudar a Spider-Man a desmantelar el crimen, también él tiene cierta rendilla con Otto Octavius, y que al final de cuentas el chiste era que le quería cagar la tecnología. Entonces como Norman Osborn tiene cierta llegada con el gobierno, después los colabora con ellos y después se queda con todo lo que era originalmente de Otto, demostrando un poquito qué tipo de persona es. También otra de las tramas es que termina generando una suerte de portal, generando una paradoja con el primer capítulo. O sea, en realidad la araña que bajó de un portal en el primer capítulo es ese portal, que es una araña que estaba haciendo a escondidas Norman, intentando replicar los poderes de Spider-Man. O sea que se forma con una especie de bucle, lo cual, vuelvo a decir, es bastante original y está bastante bien hecho. Y cuando lo vi en el primer capítulo, si bien me gustó toda esa escena del origen, no le di tanto valor, y viendo ese noveno capítulo, porque transcurre en el 9, la verdad que me gustó. También vale aclarar, hay apariciones de otros héroes, siendo quizás el más relevante Strange, que aparece en el primer capítulo y en el 9, en ese justamente bucle del que les hablo. O sea que sería una sola aparición que atraviesa pasado y futuro. Aparece Daredevil también con la voz de Charlie Cox, lo cual es muy positivo, que un poco empieza a vislumbrar que quizás Norman no es tan bueno como dicen. Hace un cameíto Iron Man, aparece el General Ross, por ejemplo, también. Y acá pasa algo más interesante, que es otra de las cosas que rescato de la serie. Y es que a priori no le encontraba mucho el chiste de dónde venía la cosa. Y después, conforme van pasando los capítulos y algunas escenas puntuales y algunas apariciones puntuales, estaríamos ante una especie de what if de el Spider-Man de Tom Holland. De hecho, hay el parecido que tiene, el diseño de él, el diseño de la tía. Y de hecho, los personajes que aparecen son versiones que de momento no se encuentran oficialmente en el MCU. Caso, por ejemplo, Norman, Harry, el Doc Ock,
el Rhino que llega a aparecer, Kraven que llega a aparecer. O sea, como que esta serie nos estaría presentando las versiones MCU de varios personajes. Y de hecho, como gran confirmación de que esto se transcurre en el MCU, tenemos como trasfondo los hechos de Civil War, toda la pelea entre héroes en Berlín, lo del Soldado del Invierno, los acuerdos de Sokovia, la posterior fuga del Capitán América y amigos. O sea, eso está pasando como de fondo, lo van nombrando. De hecho, Norman Osborn es cercano al General Ross y hablan de los acuerdos y él mismo se hace garante de Spider-Man. Por eso es como que él puede continuar como vigilante en Nueva York, porque justamente tiene el aval de un tipo poderoso, lo cual me parece interesante y también revaloriza la presencia de Norman. Me parece que está bueno. Entonces, esto vendría a ser, a fin de cuentas, una suerte de What If del Spider-Man del MCU, el cual termina funcionando infinitamente mejor que la propia serie What If. Otra cosa que tengo que resaltar, me parece... Bueno, ya hablé de lo malo, que es la animación, me parece como lo peor de la serie. Igualmente está tan bien desarrollado que te vas olvidando, pero sí, para mí nunca me termina de funcionar bien la animación. Es como que por momentos estoy viendo un videojuego. No, me parece que por una animación más tradicional le hubiera beneficiado. Caso, por ejemplo, Espectacular Spider-Man, incluso Ultimate Spider-Man. La trama de Lincoln, la verdad que al principio me parecía bastante aburrida, pero está bueno porque es un personaje que Tombstone, si bien ha aparecido en varias versiones, por ejemplo siendo importante el de Espectacular Spider-Man, pero también teniendo capítulos memorables en la serie de los 90, es verdad que nunca lo vimos nunca lo vimos caer en la maldad, sino que siempre se lo presentó como un capo mafia. Acá es como que estamos viendo la parte previa, cuando arranca del estudiante probablemente becado por jugar al fútbol americano a volverse el líder de una pandilla. O sea que es interesante y, como digo, está bueno que, como es un lugar no tan visitado por esta franquicia, está bueno que lo veamos y seguramente por sus lazos con Peter, esto en la segunda temporada, que ya está confirmada, tenga un tinte bastante más dramático. Otra cosa es que, como dije al principio del video, ya están confirmadas 3 temporadas y ya se han liberado diseños para la segunda, donde va a aparecer Gwen Stacy, otro personaje que, por cierto, no tiene versión en el MCU, a diferencia de otros, es calcada de los cómics, pero también va a ser Ghost Spider, que es el nombre oficial de Spider-Gwen. En realidad Spider-Gwen se llama Spider-Woman, pero a partir de un punto los cómics deciden ponerle un nombre propio para quizás diferenciarla de Jessica Drew, porque el personaje empezó a volverse más multiversal que callejero. O sea, cuando era ella en su propio mundo, teniendo un cruce cada tanto, estaba bien. Ahora cuando empezó a ser parte de los Web Warriors, por ejemplo, y demás, que llevar el nombre de Spider-Woman fue problemático. Entonces actualmente se la conoce como Ghost Spider, es decir, araña fantasma. Y en esta serie ya se la va a llamar así. O sea que seguramente la pique una de esas arañas que estuvo creando Norman Osborn a partir de la sangre de Peter. O quizás sea la araña que picó a Peter, porque hasta donde puedo recordar, y a diferencia de otras versiones, acá no la mataron, simplemente se escapó. Así que bueno, esto fue un review, una serie que va de menos a más, afortunadamente, que la mirás con bastantes prejuicios y bastante desgano, y que termina siendo una experiencia de lo más agradable, teniendo en cuenta aparte que las últimas 2 series de Spider-Man que hicieron fueron bastante o dejaron que desear, o no te dieron lo que vos esperabas. Estoy hablando de Ultimate Spider-Man y de Marvel's Spider-Man. Esta la verdad que a mí me cumplió, me gustó como fan del personaje, estoy conforme, me dio algo distinto, me terminé encariñando con personajes que pensé que iba a odiar. Caso, por ejemplo, Harry, que termina siendo quizás una de las versiones más queribles vistas nunca. Y también promete darle un enfoque bastante fresco con estas interacciones que tiene con el MCU. Por ejemplo, si en esta temporada estamos con Civil War de trasfondo, con Civil War de trasfondo, en cualquier momento, ¿quién te dice que no tengamos un Infinity War también? Quizás estamos viendo la temporada 2, es todo risas y diversión hasta que aparece Thanos y desaparece la mitad del mundo. La verdad que eso sería un enfoque muy divertido. Ojalá lo puedan hacer. Yo creo que sí, porque tiene todos los elementos. O sea, los derechos son de Disney, las películas son de Disney. O sea, no habría nada que impediría que ocurra. Y si pasa, la verdad que me encantaría. Y quizás me dé algo que yo siempre estuve pidiendo, y era desarrollarme esos 5 años donde desaparece la mitad de la población. Digo, tenés al mundo sumido en un caos
¿por qué carajos no lo explotás? Y en cambio me estás contando las aventuras de Miss Marvel. Y yo digo, loco, tuviste 5 años con el mundo dado vuelta, con la mitad de la población desaparecida, y me vas a decir que no hubo saqueos, que no hubo villanos que quisieron aprovecharse de esa situación, que no había Avengers, por ejemplo. Digo, tenés un periodo maravilloso para cubrir, y todas las series se abrieron de gambas y dijeron, acá no pasó nada. Quizás esta serie de Spider-Man, ¿quién te dice? Ya teniendo como presente esta primera temporada que toma como eje los acuerdos de Sokovia, quizás nos dé un poquito de eso, y la verdad que espero. Pero bueno, seguramente nos enteremos el año que viene. Ya saben, en lo personal me gustó. Si tienen tiempo, véanla, denle una oportunidad. Igualmente me gustaría leer sus comentarios, tanto de quienes la hayan visto, a ver si opinan lo mismo que yo, o quizás no les gustó, está muy bien. O por el contrario, quizás a partir de mi recomendación le dan una oportunidad. Es lo que le sugiero, digamos, van a pasar un buen rato. Bueno, y finalmente el mismo speech de siempre. Si les gustó el video les voy a pedir un like, que ayuda a que mi contenido se posicione mejor en los algoritmos de YouTube y que más gente lo pueda ver, porque básicamente el objetivo de este tipo de canales de crítica, de opinión, de reviews, es llegar a la gente. Y bueno, con su apoyo logro que a más personas se les sugieran mis videos, los puedan ver y bueno, quizás les gusten y generamos una comunidad bastante sana y bastante divertida. Y por último, si da la casualidad de que sos una de esas personas a las que el algoritmo le llegó por primera vez y no conocías Papalopoulos y te gustó esta sincera opinión, te voy a pedir que te suscribas, así podés ver más videos por el estilo. Hasta la próxima.